Este libro no tiene mucho, está muy claro como para entenderse si solo lo leemos, pero hay algo importante que quiero que lo vayamos analizando por versículo. La razón por la que el apóstol Pablo le está diciendo a los de Corinto de que es porque andaban diciendo de que como él no hacía lo que otros hacían para su conveniencia, y también lo criticaban porque él de alguna manera la gente también le ayudaba. Pero cuando vamos al libro de Hechos nos damos cuenta de que el apóstol Pablo se acuerda que cuando él estuvo aquí en Corinto, él estuvo trabajando. La Biblia nos dice que él era experto en hacer tiendas de campaña. O sea, ese era su trabajo. Entonces el apóstol Pablo en este capítulo lo que le está diciendo es los derechos que tenía él como apóstol. Y eso es algo que muchas veces la gente, especialmente las personas, los profetas o los falsos maestros que se levantaban, hablaban de esto. Pero el apóstol Pablo les contradice y les dice: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. O sea, él les está recordando que él pagó un precio. Él les está diciendo: yo invertí en ustedes, no tengo derecho yo de cosechar lo que sembré. Porque muchas veces usted puede escuchar esto, y muchas veces, de verdad, a mí no me gusta entrar en discusión en relación al reconocimiento que se le da a un pastor, especialmente en Facebook, que se habla tantas cosas, de que pueden decir: miren, esos están dándole los diezmos al pastor y que el pastor se está haciendo rico, y miren, y la gente, usted ha escuchado comentarios, ¿verdad? Yo no soy de las personas que me pongo a discutir esto, porque realmente la Biblia no nos ha llamado a estar peleando, ni tampoco voy a estar discutiendo, diciendo algo con una persona que ni siquiera conozco. Pero lo que yo sí sé, que yo también, al igual que cualquier otro miembro, yo también diezmo, yo también hago lo que la Biblia me dice que tengo, que hago, y lo hago con mucha alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo: tengo derecho porque yo también invertí en ustedes, y él hace, después vamos a ver a qué se refieren estos textos, donde él está mencionando también lo que hacían en la antigüedad, en el judaísmo. El versículo 2 dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. O sea, que otro maestro viniera y lo dijera, pues para él no es apóstol, pero para ellos sí, porque a ellos les había invertido tiempo, en ellos había invertido el conocimiento. Y le dice: porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes, sí, yo tengo derecho porque soy apóstol. Y esto, en el versículo 3 lo ahonda un poco, dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Porque lo estaban acusando. Dice el 4: ¿acaso no tengo derecho de comer y beber? Él les está diciendo, ¿verdad? Si yo no trabajo, entonces quiere decir que no voy a estar del aire. El apóstol Pablo está diciéndole: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, aun si él estuviera casado y tuviera sus hijos, está diciendo su derecho. Acuérdense que en este tiempo no existía lo que era el celibato, ni esas cosas de que la persona tenía que estar sola para poder ser un sacerdote. Entonces él está diciendo que también él tiene derecho. Él tenía derecho a estar con alguien, pero no es a eso lo mucho que él se detiene, sino que en los derechos que él tiene
de disfrutar también de lo que él sembró como apóstol. El verso 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Me imagino que ya en ese tiempo, recuérdense que el apóstol Pablo ya estaba grande. Ya había pasado bastantes años de esto. Y me imagino que cualquier persona que estuviera diciendo, sí, pero mire, está solo recibiendo, le están ayudando, tenía razón. ¿Cuántos días trabajaron él para esto? En el versículo 7 dice, ¿quién fue jamás soldado en sus propias expensas? Usted conoce un soldado que él compre sus zapatos, que él compre su ropa, que compre su comida. Cuando se va al ejército, ¿verdad? El ejército le provee todo lo que él necesita. Necesita armas, necesita ropa, necesita donde vivir, necesita todo lo que necesita. A un soldado se lo provee. Él está haciendo una comparación con esto al decirle, ¿quién fue soldado? Jamás soldado a sus propias expensas. ¿Quién planta viña y no come? Sería lo más triste, ¿verdad? Plantar algo y no comérselo uno. Él está diciendo de que él ha invertido tiempo entonces. También dice, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? El 8, digo solo esto como hombre. ¿No dice esto también la ley? El Levítico se estableció de que el pueblo, la tribu de Leví, es la única tribu de las 12 tribus que no recibieron tierra. Porque a los de la tribu de Leví se le ordenó al pueblo de Israel que ellos no iban a trabajar como los demás, sino que ellos iban nada más a dedicarse al templo. De la tribu de Leví salían los sacerdotes. De la tribu de Leví salían todos los que servían en el templo. A veces, casi siempre se habla del sacerdote, pero también acuérdense que los sacerdotes en el desierto eran los que se encargaban de levantar todo el tabernáculo, de ir cargando todo lo que era, lo pesado que era el tabernáculo, los utensilios, el arca del pacto y todo eso. O sea, ese era el trabajo de los levitas. Era el trabajo de ellos de prepararlo, de las ofrendas. Era el trabajo de ellos. Ellos no recibieron herencia, pero lo que sí les dijeron, está cayendo el sol. Aquí se cayó el sol. Lo que sí les dijeron a ellos es de que les iban una parte del diezmo que daba el pueblo de Israel era para la manutención de la tribu de Leví. Entonces, es claro, ¿verdad? Si nos damos cuenta, cómo es de que desde entonces ese diezmo servía para que la tribu de Leví tuviera de qué comer. Además de esto, cuando el sacerdote hacía, ya regresó. Ok. Cuando el sacerdote se hacía, eso se lo mencioné la semana pasada, cuando el sacerdote presentaba las ofrendas, y eso era por familia o por persona individual, pero generalmente por familia, agarraban las ofrendas, una oveja o una paloma, de acuerdo como fuera el pecado, pero si por familia se presentaban, una tercera parte era ofrecida, quemada en el altar. La otra parte era para la familia, y la otra parte, se recuerda que les dije que esa era la controversia que había de que la vendían. Pues en este caso no la vendían, sino que ellos, los sacerdotes, podían comerla. Los sacerdotes tenían el derecho. Estamos hablando de que la tribu de Leví era grande, entonces todos ellos eran los únicos que podían comer de esas ofrendas, parte de lo que es ese rito. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, ¿no dice esto también la ley? Entonces, si la ley lo está diciendo es porque los judíos y la mayoría de las personas que vivían en ese entorno
sabían de todo esto, porque ellos lo hacían a sus deidades paganas. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo que eso, la ley lo amparaba. El verso 8 dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? O sea, diciendo, no lo estoy diciendo yo, también la ley lo dice. El 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. Dios tiene cuidado de los bueyes. Esta es una alegoría que se hace. Cuando los bueyes están trabajando y van caminando en medio de los surcos donde hay sembradíos, generalmente se le pone un bozal, como una mascarilla, ¿verdad?, para que no fueran comiendo a los lados. Pero Moisés está diciendo que no le pusieran bozal, porque por lo menos mientras iba caminando, iban comiendo. ¿Sí me entiende lo que el apóstol Pablo le está recordando? ¿Cómo es eso de que el que está trabajando no pueda disfrutar en lo que está trabajando? Ahora, esta implicación de que no se le ponga bozal al buey que tría, es así como se lo estoy enseñando, diciendo de que el buey tenía que tener la cara libre y que por lo menos mientras estaba trabajando podía estar comiendo de la milpa. No iba a hacer ningún daño, iba caminando rápido y podía estar comiendo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestro tiempo? Yo quiero que usted opine también en esto. ¿De qué manera nosotros podemos aplicar esto a nuestro tiempo? Como aquí prácticamente es a los pastores, a los que viven prácticamente o que tienen un sueldo, en mi caso, por ejemplo. Pues tiene que vivir de su trabajo, de lo que hace. ¿Verdad? ¿Sí me escucharon la pregunta de los hermanos en Zoom? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe, pastor, es que la señal viene y va y es bien difícil de escuchar. Yo creo ¿Qué fue lo que preguntó? Yo estaba preguntando de qué manera en esta palabra se aplica al tiempo de hoy. ¿Al tiempo de hoy? Hermana Gloria contestó de que en el caso de las personas que trabajan en la iglesia con un sueldo, es básicamente eso. Ay, disculpe, pastor, pero es que casi no se oye. ¿Está fallando la señal de esta? La hermana Miriam la sacaron, bueno, no la sacaron, pues el sistema nos sacó, yo me volví a conectar, pero ella dice que no se puede conectar otra vez. Ok. Perdón. Sí, ahorita la veo. No, sí, estoy, pero no veo nada. Ah, ok. Ok, bueno, seguimos entonces. Entonces, el verso 10 dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque como esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza debe recibir el fruto. Y esto quiere decir, ¿verdad?, que el que trabaja, el que dedica su tiempo, y yo le puedo decir esto, hermanos, así, porque ahorita realmente nosotros como iglesia comenzamos, pero se pone a pensar el día de mañana que la iglesia tenga 300, 400 miembros y que se necesiten más personas para trabajar, una secretaria a tiempo completo que tenga su sueldo, un director de alabanza que tenga su sueldo, una persona que se dedique realmente al ministerio. ¿Usted miraría mal que a esa persona se le reconociera? Yo creo que no, ¿verdad? En la mayoría de las iglesias que son más grandes lo tienen así. Sí, entonces, hermano, yo creo que muchas veces nosotros hasta cierto punto como que tenemos que estar con esta... Sí, ¿verdad? Lo hacemos para el Señor, lo hacemos alegremente para el Señor,
Pero nadie se enojaría si de parte de la iglesia hubiera un incentivo para las personas que trabajan en la iglesia. Sí, Ana María. Y bueno, y también la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Sí, eso lo Y vamos a como ver. ellos van a estar, la persona va a estar, la mayoría quizás va a ser tiempo completo o medio tiempo, de todos modos van a estar dando, ¿verdad? Para que la iglesia siga y se mantenga o haya, ¿verdad? Avivamiento o evangelización. Entonces se va a tener que invertir. Sí se necesita, y la verdad es que, por ejemplo, en este tiempo, yo le digo, a mí que me gustaría que a la iglesia, por ejemplo, a los líderes de ministerio se les reconociera por su trabajo, o que los ancianos de la iglesia, porque son personas que se les va a tener que decir, hermano, usted está a cargo de estas cosas, ¿verdad? Creo que a la medida como la iglesia se expande, también es algo que tenemos que ver que es bíblico, que todo obrero, como dice hermana Eugenia, es digno de su salario. Y entonces, el número 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del pan del templo y los que sirven al altar participan? Ese es lo que le estaba diciendo, de que los levitas hacían esto. El pan que se ofrecía, el pan sin levadura, todo lo que se ofrecía, ellos comían de esto. El apóstol Pablo está recalcando, estamos hablando de lo de la comida, pero también el pan el pan que ellos usaban era sagrado, era el que se usaba en el altar, era sagrado, pero también los que participaban del altar podían comer de ese pan. El versículo 12 entonces menciona eso, ¿verdad? Dice, ¿cuánto más nosotros? La segunda parte dice, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Quiere decir que estaba pasando bastante problema entonces. Eso era un problema que estaba en la iglesia, porque estaban renegando de que por qué les ayudaban o por qué. Y yo decía, no lo hemos hecho no porque no tengamos derecho, sino que para no haber habladurías, para que el Evangelio de Cristo no tenga obstáculo por medio de nosotros. El apóstol Pablo, hermano, estaba acostumbrado a trabajar. De hecho, todo lo que se menciona de que el apóstol Pablo hacía, él trabajaba para sostenerse. Y muchas veces nosotros lo vemos aquí, como la mayoría nos toca trabajar en otra área, porque estar dedicado solo a la iglesia, pues no compensa. Pero sabe que la alegría que da trabajar para el Señor, yo le puedo decir, como el apóstol Pablo puede decir, la alegría que da el hecho de poder trabajar uno para el Señor, no hay dinero, aunque le estén pagando a uno, no hay dinero que compense esto. Realmente, si le reconocen a uno, gloria a Dios. Y si no le reconocen, gloria a Dios, porque al final de cuentas lo estamos haciendo para el Señor. Amén. Si es que nosotros con Claudio hemos estado durante años trabajando en el ministerio, y créanme que al principio se me hacía muy raro, porque no estaba acostumbrado. Pero sin embargo, le puedo decir cómo se siente de satisfecho saber uno que está trabajando para el Señor, no por lo que le paguen. Yo estoy viéndolo como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice, yo tengo derechos, pero no es por eso, sino que, acuérdese, Pablo estaba sentando un precedente. Si Pablo no lo escribe, imagínense cuánta gente dijera, no, que el pastor que trabaje y no le den nada. ¿Qué tal si el apóstol Pablo no hubiera dicho nada de esto? ¿Usted cree que lo hubiera dicho alguna otra persona? No. Y el apóstol Pablo lo estaba diciendo no porque él estuviera, sino que porque él sabía que esto es bíblico. El verso 13 dice, no sabéis, ¿verdad?, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan. O sea, si usted algún día le llega a salir, porque eso, hermano, no espera que venga otra gente a veces los que más están en contra de esto son la misma gente de la iglesia.
Pero ¿por qué le dan ofrenda a fulano? ¿Por qué le dan ofrenda a sultano? Es bíblico. Ya el 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Si usted cree que a los apóstoles los mandó de 2 en 2 y les dijo que no llevaran alforja, que no llevaran nada, y entonces ¿de qué comían? Díganme, ¿de qué comían? Si iban anunciando el Evangelio, quiere decir que donde llegaban le decía, ¿verdad? No vamos a decir que quieren unas pupusas porque no había, pero les ofrecía, me imagino, comida de la que ellos hacían. ¿Sí, hermana? Posiblemente también, pastor, ¿sí me oye? Sí. Posiblemente también como Pablo hacía, que él trabajaba, ¿verdad? Y quizás o trabajaban para que le dieran de comer, o sea, aparte de que ellos iban a predicar y evangelizar, pero pues también hacían algún trabajito para que le dieran de comer. Sí, es que la verdad, hermano, el trabajo es digno y todo trabajo es digno. Por eso uno no puede hacer diferencia entre un trabajo y otro, porque todos los trabajos son dignos. El problema es que no todos los trabajos le van a pagar bien, pero todo trabajo es digno, porque usted necesita a una persona que le lustre los zapatos, usted necesita a la persona que le está atendiendo en el car wash. Todos necesitamos de todo y alguien lo va a tener que hacer, ¿verdad? Cuando usted va a un restaurante, lo primero que tiene que esperar es que alguien le esté esperando para decirle dónde se siente. ¿Cómo se siente usted cuando llega a un lugar y no? Porque todos lo necesitamos. En un pueblo no pueden ser todos zapateros, porque entonces ¿qué van a comer? Zapatos. O sea, y en la iglesia es lo mismo. En la iglesia es lo mismo. La única diferencia que podemos ver entonces es que el llamado que nos ha hecho el Señor a cada uno de nosotros es diferente, pero un trabajo secular es muy común que tengamos. Por ejemplo, yo no veo, y yo le decía esto a Claudia, yo no veo el hecho de estar pastor como decir un trabajo. Si yo lo veo como un llamado, porque como trabajo, yo sé lo que es ser plomero y como trabajo, yo sé lo que es tener otra profesión, pero esto tiene que ser un llamado, porque va a veces que no van a haber ganas de hacerlo, y el llamado lo alienta a uno, lo anima a seguir adelante, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que el apóstol Pablo lo dice adelante, de que él ha sido llamado. El versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo no lo está diciendo por él. Él está diciendo que esa es su gloria, que lo está haciendo con todo su corazón, sin ser agravio para nadie. Y entiendo la posición del Pablo, porque si por una ofrenda le van a estar sacando a usted todo, mejor no me den nada. Palabras tal vez salvadoreñas, ¿verdad? O guatemaltecas. Pero mejor no me den nada, si no me está sacando en cara. Porque él dice que para que no le quiten su gloria. La gloria del apóstol Pablo entonces era decir, yo predico el evangelio por amor, yo lo predico porque se me ha impuesto necesidad. Y él lo dice después, dice el verso 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es, oiga lo que dice, impuesta necesidad, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. O sea, esto me lleva a lo mismo que pasó con Jeremías, que Jeremías dice que ya no quería predicar, ya no quería profetizar. Y usted puede leer el libro de Jeremías, no sé quién se identifique con él, si usted ha leído Jeremías. Ese libro de Jeremías no es nada de palabra de ánimo, pero ¿sabe qué? Jeremías dice que cuando él no lo quería hacer, dice que había un fuego que lo consumía y que no podía parar de profetizar, y por profetizar lo volvían a maltratar, lo metían en las mazmorras, que son las prisiones esas todas húmedas y todo. Jeremías fue una de las personas que le fue tan bien en el evangelio, perdón, en la profecía. Pero ¿sabe una de las cosas?
La mayor satisfacción que tal vez pueda decir Jeremías es que hizo el trabajo para el que Dios lo mandó. Aunque él había veces que renegaba y ya no quería porque sufría. No estamos hablando de que está predicando el evangelio cuando todo va bien, es fácil. Pero cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando viene la persecución, no es fácil. Entonces, Jeremías estaba casi como decir el apóstol Pablo, dice, me es impuesta necesidad, como que lo tengo que hacer. Sí, hermana. Pastor, cuando dice él que no me quiten mi gloria, está usándola de manera como dicen, mi reputación, no mi honor, ¿verdad? ¿De qué manera lo está usando? ¿Mi reputación? No, ¿Que no me quiten mi reputación? ¿O no está hablando acerca de que no me quiten mi honor? No. ¿Cómo? Yo creo que se puede interpretar de diferentes maneras, pero para él la gloria que tenía era de predicar el evangelio. Esa era la gloria que él tenía. Porque realmente él sabía que él para eso había sido llamado. A unos lo iban a tomar en cuenta, otros no. Pero para él era su gloria predicar el evangelio. Y él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. O sea, para otros tal vez, pero para él era una gloria poder anunciar el evangelio. Y él lo dice aquí. Él está diciendo, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de a mí si no anunciar el evangelio. El apóstol Pablo sabía perfectamente de que si él no lo hacía, había algo, yo no sé, no lo dice, pero había algo que tenía como un requisito y él sabía que él había sido mandado específicamente para predicar el evangelio. O sea, que hiciera carpas, qué bueno, pero no era eso que el Señor lo había mandado, sino a predicar el evangelio. Y yo en esto me identifico un poco, porque cuando yo no quería el pastorado, yo decía, no, yo no quiero esto. ¿Y sabe quién sufría? Claudia. Porque es testiga de todas las veces que yo decía, yo no quiero pastorear, es que eso no es para mí, yo no lo quiero. Y yo ahora lo estoy haciendo porque sé que, como dice el apóstol Pablo, porque sé que para esto el Señor me llamó. Sí, hermana. Ya entendí, es que no había leído bien, porque dice que nadie desvanezca esta mi gloria. Entonces está hablando, como dicen, de mi llamado, ¿verdad? Algo así, llamado. El llamado de él. Okay. El llamado de él era la gloria que él sentía, porque sabía perfectamente de que para eso había sido llamado. Acuérdese cuando él estaba, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo, porque estos van a ser instrumentos útiles en mis manos. O sea, él sabía que él había sido mandado y llamado especialmente para los gentiles, porque usted y yo pertenecemos a ellos. Entonces el apóstol Pablo tuvo un rol importante en la vida de nosotros. El verso 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Como diciendo, si lo hago de buena voluntad, pues voy a tener recompensa. Pero si no lo hago de buena voluntad, de todas maneras lo voy a tener que hacer. Por eso aquí se aplica también el principio de que cuando usted da algo, si usted no lo hace de la mejor manera, lo va a hacer, se va a quedar sin eso y se va a quedar sin la bendición. Entonces mejor hagámoslo con la actitud correcta, porque lo vamos a hacer y lo vamos a hacer agradando a Dios. Dios, de verdad, yo le puedo decir a estas alturas, Dios está bendiciéndolo a usted de diferentes maneras y muchas veces ni siquiera cuenta nos damos. Sencillamente porque estamos trabajando para el Señor. Estábamos hablando con Javier de esto, decirle, Javier está con nosotros en el estudio, y hemos hablado esto durante mucho tiempo. Qué bueno es Dios. Es el mejor patrón que podemos tener. No hay dinero, no hay riqueza que pueda, o el trabajo que hagamos, que podamos decir al Señor, bueno Señor, ya te hice el trabajo suficiente. Porque el Señor es lindísimo para recompensar. El mejor patrón que podemos tener nosotros es Dios. ¿Y sabe qué? No solo aquí en la tierra,
sino que también el día que nos den galardones por lo que hagamos. Y eso es hermoso, pensar de que cuando nos estén recompensando por lo que hicimos, ¿verdad? Yo me pongo a pensar cuando estén llamándolo por nombre a uno y decir, ¿cuántas personas que tal vez sufriendo pobreza, sufriendo esto, pero hicieron, como dice el apóstol Pablo, su gloria fue predicar el Evangelio? Imagínense qué premio van a tener esas personas. El verso 18, ya entrando al verso 18, dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, ¿cuál es el galardón del apóstol Pablo? Que aproveche de lo que le den, o el galardón que tiene al llegar al cielo. O sea, el apóstol Pablo no está diciendo esto porque lo tenga necesidad, pero él está diciendo a ellos de que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Si él presenta el Evangelio de Cristo, no está diciendo que él está cobrando o está diciendo cuánto tiene que pagar. Ahora viene a mi mente, ¿cuántos en esta vez van a predicar? Y lo que primero dice, ¿y como de cuánto nos va a tocar? Ahora la persona que se dedica a predicar el Evangelio y le pone un precio a lo que va a ir a predicar, creo que estamos muy lejos. Sabe que hace muchos años nosotros estábamos yendo a otra iglesia y llega una persona, el pastor, y le dice que si lo invitándolo para predicar, y le dice, sí, pero yo no voy por más de $300. No, por menos de $300, le dijo. Y le dice el pastor a la secretaria, compa el cheque que tenía de 500 porque 300. ¿Sí me entienden? Hermano, nosotros tenemos que sembrar el Evangelio en las personas. La mejor cosa que podemos invertir nosotros es en las personas. Entre más pequeños sean, mejor. Por ejemplo, en Dante, porque a Dante le falta bastante todavía. En los niños, si usted es inteligente, en los niños va a invertir, porque los niños se van a desarrollar y el día de mañana van a decir, yo le agradezco a fulana de tal, porque cómo me tuvo paciencia, y cómo me enseñó, y cómo hizo esto, y cómo hizo el otro. Seamos inteligentes, sembremos en buen terreno. Seamos inteligentes y sepamos de que Dios nos va a recompensar. Así que el apóstol Pablo es claro con esto, ¿verdad? También dice el 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Lo que él está diciendo, él es libre de todos, no tenía ningún compromiso con nadie. El apóstol Pablo no lo tenía comprado, en otras palabras. Él dice que es libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Si el apóstol Pablo iba a hablar con los gentiles, el apóstol Pablo se acomodaba a los gentiles, y no le estoy diciendo que se acomode en el sistema de vida, sino que le hable y le predique el Evangelio como es. Estamos hablando de esto, ¿verdad? Que tenemos que no creernos más de lo que somos. Esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Predicar el Evangelio y hacerse a las personas en lo como ellos son. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Para ganar a más personas. Él iba por ejemplo, iba a Éfeso, iba a cualquier otro lado. Él conocía la cultura y él les hablaba en su cultura para ganar más personas. No podemos pretender nosotros llegar a un país desconocido y querer poner las leyes. A mí me tiene que pagar tanto, ¿verdad? A mí me tiene que hacer esto. No. Nos acomodamos para ganar mayor número de personas, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Me he hecho judío a los judíos como judío. Y esto nos recuerda el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando él se presenta a los judíos y les dice, bueno, si de judíos se trata, pues yo soy fariseo. Y fariseo de fariseos. Él sabía la ley, pero cuando iba a los gentiles, le predicaba como los gentiles. O sea, ¿de qué manera podían entender los gentiles? Hablándole como gentil. ¿De qué manera podían entender los judíos? Hablándoles como judíos.
Bueno, tenemos que tener un evangelio que sea con bastante estrategia para poder alcanzar a las personas. No podemos querer impactar a otras personas si nosotros creemos que somos superiores a ellos. Tenemos que ver, adecuar el evangelio a la persona. No estoy diciendo de que bajemos el evangelio, sino que nosotros prediquemos el evangelio de acuerdo a cómo las personas lo pueden entender. El 20 dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. El 21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y ahí podemos entrar a eso que dice que están sin ley, son los gentiles, porque ellos no están bajo los rudimentos de la ley, ¿verdad? En Gálatas estuvimos viendo bastante de esto, donde el apóstol Pablo dice que ya no es la ley, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Y esto está mencionándolo él aquí también otra vez. El 21 dice, el 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Llegaba, me imagino que cuando el apóstol Pablo llegaba a algún pueblo que él no conocía, lo que primero hacía era enterarse de qué eran las costumbres. Y de esa manera él podía predicar el evangelio. Por eso muchos creen que el apóstol Pablo hablaba muchos idiomas. Porque el apóstol Pablo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego koiné, el griego más común que había. Pero también el apóstol Pablo hablaba también el hebreo. Y me imagino que si había otros dialectos por ahí, también el apóstol Pablo los conocía. Y por eso lo bueno, en misiones se estudia esto. Una persona que quiera ir a la India no va a ir a imponer allá el español. Primero tiene que aprender a hablar en un idioma de la India para poder llegar, y en misiones es así. Yo conocí personas que estaban yendo al colegio a aprender el idioma antes de irse como misioneros. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que una de las maneras, porque acuérdense, Pablo era una persona que iba y dejaba misiones. De la manera como podemos nosotros impactar a las personas es llegándonos a su cultura. ¿Saben por qué? Y ahorita me recuerdo de esto. Porque muchas veces los misioneros se miraban mal, porque muchas veces querían imponer a las tribus. Ellos no conocían nada de esto. Y no era la mejor actitud, sino que con una actitud de arrogancia, de que nosotros estamos en lo correcto, ustedes están mal. Entonces, no es tanto así, sino que es de presentar el evangelio. La gente sabrá en qué manera lo va a adecuar para su vida. ¿Sí, hermana? En un comentario bíblico dice: Pablo, de varios principios importantes para el ministerio, encontrar puntos comunes con las personas que nos relacionan. Evitar la actitud, ese es 2, evitar la actitud de saberlo todo. 3, procurar que los demás se sientan aceptados. 4, ser sensibles a sus necesidades y preocupaciones. 5, buscar oportunidades para hablarle de Cristo. Estos son principios que son tan valiosos para nosotros, así como lo fueron a Pablo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que le estaba diciendo? Que los principios de un misionero, el misionero tiene que ir y ver primero qué son los que tienen en común. Después, las otras cosas, nunca entrar en conflicto. Porque si usted va a pelear con él, lo que primero le van a hacer es dar una lanza ahí. Vamos a moverlo. Eso, el apóstol Pablo, por eso le estoy diciendo que el apóstol Pablo no iba con una actitud arrogante de que yo lo sé todo, yo soy mejor que tú. Entonces, hermano, tengamos que cuidar esa actitud arrogante. Me acuerdo que una vez fuimos a Costa Rica, ahorita le doy el tiempo, hermana Eugenia. Fuimos a Costa Rica y nos invitaron a un restaurante. Y de repente estábamos ahí, nosotros cuando dice, en un restaurante nos invitaron, estaba una mano y tocando la guitarra y el otro el acordeón, y yo estaba tocando el saxofón. No, yo estaba, otra guitarra tenía yo también que me habían prestado.
Estamos tocando ahí y cuando de repente dice, no se preocupen, dice, yo era también así borracho como ustedes. Ah, ya nos linchaban allá en Costa Rica. Se fueron todos y el señor que nos había invitado al restaurante bien enojado como nosotros, ya hasta casi nos tiraba con todos los telebrejes por allá. ¿Por qué? No es la actitud correcta, es no ser sabio. Si yo fui, pues no tengo el derecho de ir a subestimarlos a ellos. Hermana, ese comentario es exactamente lo que los misioneros siguen, esos puntitos, porque todos necesitan la salvación, pero ¿en qué nos parecemos? Ustedes hacen, y si usted habla con un budista, usted habla con una persona, busque los puntos que lo unen y comience a trabajar de eso. Cuando uno habla con una persona que no cree lo que uno cree, es imposible que usted se ponga a estar peleando con él. Es mejor que usted diga, ¿y qué piensa de esto? ¿Qué piensa del otro? De la manera que lo van a escuchar cuando ustedes inteligentemente también para escuchar lo que ellos están diciendo. Sí, hermana Eugenia. ¿A qué se refiere donde está el paréntesis en el 21? No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea que estando bajo la gracia, ya no la ley. Exacto. De antes. Sí, porque Pablo, acuérdese, desde el momento que él dijo que la ley de Cristo es superior a la ley de Moisés, el apóstol Pablo está diciendo, yo no estoy de acuerdo a la ley que están viviendo los judíos, yo estoy viviendo la ley de Cristo. Eso es lo que él menciona en Colosenses, en Gálatas. El apóstol Pablo está diciendo, porque no está diciendo no vivir sin ley, una persona, una anarquía, pero está diciendo que él vive bajo la ley de Cristo. Para nosotros es Cristo nuestra ley, ¿verdad? En él se completó la ley. Entonces, sí, a eso se refiere, de que ya no estaba la ley de Moisés, sino que bajo la ley de Cristo. Sí, eso le iba a preguntar, porque como dice, ¿verdad?, que la ley de Cristo está más arriba de la ley de Moisés, pero es porque Cristo murió por nosotros, ¿correcto? O sea, Cristo es el que completó la ley. En Cristo se perfeccionó la ley. Entonces, por eso. También el verso 23 dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Dice el versículo 25, todo aquel que lucha, todo aquel que se abstiene a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces él está diciendo que todos los que corren, todos los que estamos en el Evangelio, estamos para recibir una corona. Y no es para comenzar nada más, sino que para terminar. Él está diciendo que esto no solo es para unas personas, sino que es para todos. Entonces, lo principal es que obtengamos que nosotros obtengamos la corona. El 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. El apóstol Pablo sabía cuál era su propósito. El apóstol Pablo sabía perfectamente cuál era su meta. Hermanos, si nosotros como cristianos no tenemos definido cuál es nuestra posición como cristianos, en cualquier momento nosotros perdemos el enfoque y de repente, ¿y por qué no hablamos en la iglesia, hermano? Ay, es que vieran qué trabajar he tenido. Perdimos el enfoque. No quiere decir que va al infierno, pero ya no tiene contentamiento en ir a la iglesia, predicar el evangelio. Por ejemplo, le puedo decir cuántas veces ahorita en pandemia se ha predicado el evangelio a los amigos y todo. Si no tenemos bien el enfoque, no lo vamos a hacer. Pero si sabemos que aunque haya pandemia, hay gente que se está perdiendo, hay gente que se está yendo al infierno. Entonces tenemos que ver lo que el apóstol Pablo está diciendo, que él no está corriendo como la aventura, sino que sabe a dónde va. Y él en otra parte dice que él está siguiendo el blanco del supremo llamamiento que es Cristo. Hermano, que no nos quiten el enfoque de para qué fuimos salvos.
No fuimos salvos solo para irnos al cielo, fuimos salvos también para anunciar el Evangelio a otros. Porque si nosotros no predicamos el Evangelio, si nosotros no decimos esto, entonces prácticamente es como el que sabe la medicina para el cáncer, pero no la da. Oh, yo ahora estoy sano, pero que se mueran aquellos. ¿Verdad que debemos en una posición de egoístas? Y el Señor quiere que nosotros no perdamos el enfoque, ni que estemos corriendo la aventura, sino que sabiendo para dónde vamos. Y el verso 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Ser heraldo de muchos, como decir, gané tanta gente y me pierdo yo. Tenemos que cuidar entonces nuestra salvación, tenemos que cuidar nosotros de que lo que comenzamos lo terminemos. Ojalá que si no me voy antes, ¿verdad? Que el día de mañana pueda decir, fíjese que desde que usted se murió, viera tantas personas que gané para el Señor. ¿Verdad? Eso sería decir, wow, aprovechamos bien el tiempo. Entonces, hermano, dice que Él pone el cuerpo, y sí, Él está hablando definitivamente. Muchas veces el cuerpo nosotros lo ponemos, pero no lo ponemos en servidumbre de Dios. Lo que nos sobre de fuerza se lo damos al Señor. Pero no estamos haciendo, y el apóstol Pablo estaba diciendo de esta manera, que él ponía su cuerpo. Golpeo mi cuerpo, no está diciendo literalmente que él se estaba flagelando. No, él está diciendo que aún sus achaques, con sus problemas, con sus dolores, porque no crea que el apóstol Pablo no le dolía nada. Me imagino que haciendo viejito, si uno se está quejando de cualquier dolor, imagínese el apóstol Pablo. Pero lo que él está diciendo es de que aún así el cuerpo lo pone en servidumbre para que no sea, dice, que yo habiendo sido heraldo de muchos, llegue a ser eliminado. Bueno, en el caminar tenemos que seguir. Si usted comenzó, tiene 1 año, 2 años, realmente hay que seguir. Hay cosas mejores con las cuales aspirar. Hay madurez espiritual en la cual nosotros tal vez no conocemos. También aquí podemos mirar de donde no se nos quite el enfoque de que la gloria la estemos tomando nosotros. Porque ahora logramos tener una iglesia grande o tenemos un grupo grande, pero es porque yo lo hice. Sino que toda la gloria tiene que ser dada al Señor por todos los logros que nosotros hagamos. Se recuerda que el capítulo pasado estábamos hablando de esto, donde dice para qué lo hacemos, ¿verdad? El versículo 1 es clave del capítulo 8, donde dice que todo lo que hagamos lo hagamos por amor, para edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria y la honra de Dios. Si nosotros con lo que hagamos le damos la gloria a Dios, entonces quiere decir, hermano, que vamos por buen camino. Porque de nada sirve que nosotros tengamos, como dice Claudia, tengamos un movimiento grandísimo, pero se nos olvida cuál es el enfoque, se nos olvida cuál es realmente lo más importante en la iglesia. Muchas veces perdemos el enfoque y vamos a hacer otras cosas menos a dedicar ese tiempo al Señor. Y no estamos hablando de que cuánto le damos al Señor a la semana. Y ya el domingo, cuando el pastor se pasó 15 minutos, no, el pastor ya se pasó. Y es 1 hora y media a la semana. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cómo está nuestro reloj? Ahí donde dice que él se golpea su cuerpo, me hizo pensar en el versículo que nos enseñó en el discipulado, donde dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya, exacto, él se está quitando todos los, por decir, él está sacrificándose de las cosas tal vez que le gustan por agradar a Cristo. Entonces, pero lo está haciendo no por como ir a la aventura, sino que él dice que lo está haciendo con un propósito, para la servidumbre del cuerpo de Cristo. Si nosotros ponemos el cuerpo a la servidumbre para Cristo o para otros, el enemigo lo va a usar como servidumbre para otras cosas. Y así es. Porque si no tenemos a Cristo
como nuestro Señor, alguien va a sentar y va a tomar el lugar del Señor en nuestros corazones. Yo creo que estamos, ya no nos da tiempo. Creo que nos quedamos aquí. La semana que viene estudiamos lo que es la idolatría. Hermano, aquí sí el apóstol Pablo es bastante fuerte con ellos, porque la idolatría es algo de que usted pensará que eso ya pasó, que nosotros ya no tenemos mucho, pero ¿sabe qué? La idolatría todavía es algo que está quitando al Señor de nuestro corazón. Todo lo que tome el primer lugar que no sea Dios es idolatría. Y si quiere escribirlo, eso es idolatría. Todo lo que toma el primer lugar en nuestro corazón es idolatría. Y ahí podríamos ver cuántos ídolos en este tiempo, cuántos ídolos están levantando en nuestros corazones. ¿Será los video games? ¿Será la televisión? ¿Será el estar en el espejo, pasar 3 horas haciendo make-up? Ahí hay mucha tela que cortar. El capítulo 10 les recomiendo que lo leamos detenidamente. Amén. Es que no lo vamos a hacer a la carrera. Creo que, como les decía, no hay mucho que podamos aprender de esto, nada más algunos principios de lo que el apóstol Pablo menciona, por ejemplo, lo de la ley, lo de los levitas, por lo que él se mencionaba, pero el capítulo está claro. Lo único que podemos ver ahorita es, ¿verdad?, que sí tenemos un desafío y que el día del pastor, como se celebra, ¿verdad?, el día del pastor, hermano, nosotros, de verdad, lo que nosotros más le puedo decir ya por experiencia, entre menos dolores de cabeza tenga uno, creo que son los mejores regalos. Son los mejores regalos que uno puede tener. De que tener personas maduras, personas que busquen del Señor de verdad, de corazón, y tener una iglesia fuerte. De lo demás, hermano, es lo que nos toca hacer. Nada más somos siervos inútiles al final de cuentas, porque hacemos, como dice la palabra, solo lo que nos tocaba hacer. Que no sé, hermana Eugenia. No, de los ídolos estaba diciendo de que otro es los medios sociales, pastor. El otro día estaba comiendo con una compañera de trabajo y estábamos orando ya y dice, ay, espérate, y ahí con su teléfono, clic, 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 y ya tomó la foto y yo creo que la puse en el Facebook, yo no sé, o Twitter, yo no sé en qué la puse. Ay, para que vean lo que estoy comiendo. Ay, yo no le dije nada. Bueno, ahorita hay mucho ídolo moderno. Si es que, si no hay otro comentario o algún comentario. ¿No? Le comparto el último versículo. Dice, cuando Pablo dice que puede ser eliminado, no quiere decir que pueda perder su salvación, sino que pueda perder su privilegio de anunciar a otros el mensaje de Cristo. Es fácil decir a otros cómo vivir y no respaldar con nuestra vida lo que decimos. Debemos predicar lo que predicamos. ¿Ya? ¿Sabe qué? ¿No sería cosa más fea estar predicando uno de que Cristo salva, que Cristo libera, y que uno esté esclavo de un vicio? Y que uno predique y que otra gente haga lo que uno le dice, él se libera y uno queda prisionero. Eso es más triste. Entonces, que no está hablando de la salvación, sino que él sencillamente está diciendo, bueno, y si yo predico a otros y predica el evangelio y esa gente es, qué sé yo, pongamos que una persona que sea adicta a la heroína o alguna cosa, usted le predica el evangelio, que Cristo salva, que Cristo perdona, y esa persona, y uno sabiéndole eso, queda eliminado sencillamente por no vivir. Hermano, no hay cosa mejor que vivir lo que uno predica. Yo decía la vez pasada predicando, ¿se recuerda? Yo le puedo decir, compre este shampoo porque es bueno y le va a mejorar la cabellera. Y yo no soy el mejor ejemplo para eso porque yo no tengo mucho pelo, ¿verdad?
Pero si una persona lo está usando, qué mejor manera. Por eso le digo, en la manera como nosotros vivamos el Evangelio, va a ser mucho más fácil predicarlo, porque cualquiera nos puede decir, ¿y usted lo está haciendo? Luego le puede decir, no sea chismoso. ¿Y por qué usted chismea todavía? Podríamos seguir la lista, ¿verdad? Pero nos quedamos ahí para que usted se dé cuenta que hay muchas cosas que nos eliminan a nosotros de ser la persona que la persona pueda ver como un ejemplo, un modelo a seguir. Ese es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque él está haciendo un modelo.